Clara, ¿de verdad te vas? ¿Vas a dejar a Julian y mudarte al extranjero así nada más? En el tranquilo café, Clara dejó la cuchara sobre el platillo y miró a su mejor amiga, Mia, que no podía ocultar su desconcierto. Su voz sonó ligera, casi desprendida: ya estamos divorciados. Las palabras cayeron sobre Mia como una bomba. ¿Aceptó? ¿Después de 3 años en los que lo trataste tan bien? Pensé que hasta un corazón de piedra se habría ablandado. ¿En serio no siente nada por ti? Clara sonrió, apenas, con una expresión tenue que titilaba. La verdad es que no sabía si él lo había aceptado o no. Cuando le entregó los papeles del divorcio hace 2 semanas, Julian estaba al teléfono. Los firmó distraídamente, sin prestarle atención a lo que ella decía, y se fue de inmediato. Nunca volvió a mencionarlo. Ahora solo tenía que esperar 2 semanas más para que el trámite se completara y por fin sería libre. Justo cuando estaba por responderle algo a Mia, una voz grave se escuchó detrás de ellas: ¿ya acabaron de platicar? Ambas voltearon. Era Julian, vestido con un abrigo negro, caminando hacia ellas con paso firme. Mia, aún molesta, se levantó con intención de encararlo. Julian, Clara me acaba de decir que ustedes dos, ¿qué haces aquí?, interrumpió Clara, posando con suavidad su mano sobre la de Mia y negando ligeramente con la cabeza. Parece que va a llover. Estaba cerca, así que vine a recogerte, dijo él. Clara logró esbozar una sonrisa genuina. Se despidió de Mia, tomó su bolso y se fue con él. Durante el camino de regreso, el golpeteo de la lluvia llenaba el silencio dentro del auto. Julian, que no había estado en casa en 2 semanas, miraba de reojo a Clara, intentando encontrar palabras, pero ¿de qué podían hablar? Después de un largo silencio, al parecer recordó algo. Clara, ese documento que me diste para firmar hace un par de semanas, ¿qué era? Apenas ahora preguntaba. Claro, si se la había pasado orbitando alrededor de Estella, ¿por qué se preocuparía por algo tan trivial? Clara esbozó una sonrisa amarga, y justo cuando estaba por responder, el teléfono de Julian sonó. Julian, tomé demasiado y me duele la cabeza. ¿Puedes venir por mí, por favor? Al escuchar ese tono meloso, Julian apretó el volante con fuerza. Su rostro se ensombreció. Estella, ya te lo he dicho muchas veces. Estoy casado. Hubo un silencio al otro lado. ¿Y qué si estás casado? La novia en esa boda debía haber sido yo. Su tono despreocupado lo enfureció. En los 3 años que Clara llevaba casada con Julian, jamás lo había visto perder el control. Siempre era el tipo frío, dueño de sí mismo. Pero esta vez, él pisó el freno de golpe, los neumáticos chillaron. ¿Entonces dónde estabas tú?, rugió al teléfono. Silencio. Momentos después, la voz de Estella volvió, entrecortada por el llanto: lo siento. No te volveré a molestar. Colgó. Pero el rostro de Julian se oscureció aún más. Sus dedos tamborileaban con inquietud sobre el volante. Finalmente, con un suspiro de derrota, escribió una respuesta: envíame tu dirección. Cuando recibió la ubicación, miró a Clara, su rostro mostrando un dejo de culpa. Clara sabía lo que iba a decir y lo interrumpió: si tienes algo que hacer, ve. Yo puedo tomar un taxi. Mientras abría la puerta del auto y se adentraba en la lluvia con su paraguas, Julian sintió una punzada de culpa. Volveré en cuanto termine, dijo en voz baja. Clara asintió. Se quedó allí, bajo la lluvia, viendo cómo el auto se alejaba, con una tormenta de emociones en los ojos. Ese era el 7º año en que amaba a Julian. Recordaba bien la primera vez que lo vio: fue un flechazo, un rayo cayendo sobre la cancha de baloncesto. Él era imparable, una fuerza de la naturaleza que lideraba a su equipo a la victoria, una leyenda viva que tenía al campus entero hablando de él. Las chicas gritaban su nombre mientras daban contexto a las nuevas: Julian Joe. Una estrella del campus. Heredero de la familia Joe. Pero su corazón solo pertenecía a una persona, su amor de la infancia, Estella. Rentaba parques de diversiones enteros para su cumpleaños, se arrodillaba públicamente para pedirle perdón tras una pelea insignificante, la esperaba horas bajo la nieve helada incluso cuando ella lo plantaba por irse a hacer las uñas con sus amigas. Y todo, sin una sola queja. Durante toda la universidad, Clara fue una testigo silenciosa de esa épica historia de amor. Asumió que era solo un personaje secundario, destinado a verlos tener su final feliz.
Luego vino la boda. 2 años atrás, Julian, recién egresado, no podía esperar para casarse con Estella. Clara no estaba invitada, pero fue de todas formas, fingiendo ser solo una compañera más, para presenciar la boda del siglo. La ceremonia comenzó, pero la novia nunca apareció. Julian enloqueció, la llamó 99 veces y solo recibió un mensaje de texto: no quiero casarme tan joven. Ya me fui del país. Ese día, la legendaria paciencia de Julian se agotó. Tomó el micrófono: hoy he decidido que necesito una nueva novia. ¿Hay alguna mujer soltera aquí dispuesta a casarse conmigo? En ese momento, el corazón de la callada e invisible Clara comenzó a latir con fuerza. Sabiendo cuántas lo adoraban, se puso de pie justo cuando él terminó de hablar. Ese día, se puso un vestido de novia mal ajustado y se casó con un hombre que ni siquiera recordaba su nombre. Durante los 3 años siguientes, vivieron como esposos respetuosos pero distantes. Todo era pacífico, hasta que hace un mes, Estella regresó. Al ver a Julian, un hombre dividido entre la resistencia y la atracción inevitable hacia Estella, Clara supo que su largo sueño había terminado. Era hora de devolver el título de señora Joe, hora de concederle su mayor deseo, y de liberarse a sí misma. De pie bajo el aguacero, Clara le envió un mensaje a Julian: el documento que me preguntaste está en la guantera de tu coche. Si quieres saber qué es, solo ábrelo. Media hora después, mucho después de que ella ya hubiera llegado a casa, él por fin respondió: no es necesario. Si tú fuiste quien me pidió que lo firmara, sé que no puede ser algo que me perjudique. Así que no lo abriría. Por supuesto que no. Estaba ocupado recogiendo a una Estella borracha. ¿Por qué tendría tiempo para otra cosa? Incluso con la verdad frente a sus ojos, a solo unos centímetros de distancia. La lluvia cayó todo el día y no se detuvo hasta la noche siguiente. Clara se quedó en casa, eliminando meticulosamente cada publicación que había hecho sobre su vida de casada en sus redes sociales. Cuando terminó de limpiar su perfil, cerró la app solo para encontrarse con la última publicación de Estella, una cuadrícula de 9 fotos donde se la veía relajándose en un yate. Cada imagen estaba cuidadosamente encuadrada para mostrar unas manos largas y elegantes, las manos de Julian. Clara sabía que Estella lo hacía a propósito. Pero ya no le importaban esas niñerías. Apagó el teléfono, fue a la cocina y comenzó a prepararse una ensalada. Justo cuando la terminó, Julian regresó a casa. Traía un pastel en las manos. Clara lo miró, sorprendida. Pensé que no te gustaban los dulces. ¿Por qué traes pastel? Julian se acercó, frunciendo el ceño al ver la simple cena que tenía frente a ella. Es tu cumpleaños. ¿Se te olvidó? ¿Por qué estás comiendo tan poco? Clara se quedó congelada. Sus padres se habían divorciado cuando era niña y quedó al cuidado de su abuela. Cuando su abuela falleció durante su adolescencia, quedó completamente sola. Para ella, los cumpleaños eran como cualquier otro día. Pero durante los 3 años que estuvo casada con Julian, él nunca lo olvidó. No importaba cuán ocupado estuviera, siempre regresaba para celebrarlo con ella. La recogía en el aeropuerto, preocupado por su seguridad, la abrazaba con ternura durante las tormentas eléctricas, sabiendo que le asustaban. Clara solía pensar que esos pequeños actos de bondad eran una forma de amor. Hasta su aniversario el mes pasado. Julian canceló la cena a la luz de las velas, alegando que tenía trabajo. Decepcionada, Clara salió a comprarle un abrigo a Mia, y fue entonces cuando los vio en un bar, Estella, borracha, aferrándose al hombre que se suponía que estaba trabajando. No lo soltaba. Julian tenía el rostro tenso de ira mientras intentaba apartarla. Estella, ya basta. Suéltame. ¿Qué crees que soy? ¿Un juguete que puedes recoger y tirar cuando te da la gana? Estella lo ignoró, aferrándose una y otra vez a su cintura. Finalmente, Julian se rindió. Se quedó inmóvil, con la mirada clavada en ella, los ojos llenos de amor reprimido y dolor. Estella, ¿qué voy a hacer contigo? En ese momento, la bolsa que Clara llevaba se le resbaló de las manos. En su mente se agolparon recuerdos, sus manos entrelazadas entre la multitud, él inclinando su paraguas para cubrirla de la lluvia, su figura arrodillada con toga de graduación pidiéndole matrimonio. Cada imagen era prueba del amor inquebrantable que Julian sentía por Estella. Lo había visto con sus propios ojos. No podía negarlo. Ni siquiera después de 3 años de matrimonio, ni siquiera como su esposa,
ni siquiera tras recibir unas migajas de atención, podía ignorar la verdad. Porque esas pequeñas muestras de cariño que Julian le había dado, eran prestadas. Robadas del tiempo que Stella estuvo lejos. Ella las había atesorado, aferrándose a esas migajas dulces como si tuviera todo el pastel. Pero en realidad, nunca lo había tenido. Ni por un segundo. Así que ahora, viendo el 24 sobre el pastel de cumpleaños, Clara no sintió nada. Solo inclinó la cabeza con cortesía y dijo, gracias. Julian encendió las velas. Clara, somos esposos. No seas tan formal. Pide un deseo. Ella asintió. Pero justo cuando se inclinaba hacia el pastel, el teléfono de Julian volvió a sonar. Al ver el destello en sus ojos, Clara supo quién era. Se volvió a sentar. Como lo esperaba, un minuto después, terminó la llamada y Julian se fue. Al escuchar cómo su auto se alejaba, una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Clara. La habitación estaba oscura, la tenue luz de las velas proyectaba su sombra solitaria en la pared. Juntó las manos y pidió su deseo de cumpleaños número 24, este año, Clara, vas a dejar de amar a Julian Joe. 3 días después fue la reunión de exalumnos. Clara se sorprendió al ver que Julian también había asistido. Como siempre, era el centro de atención. Pero tan pronto como la vio, se acercó y se sentó junto a ella. El ambiente en el salón privado se volvió tenso. Clara sabía que era por su culpa. Para sus excompañeros, ella no era más que una interesada que lo había atrapado. Todos la miraban con desprecio. A ella no le importaba. Permaneció sentada, tranquila, su rostro sereno como una máscara. El presidente de la clase llegó tarde, cargando una enorme caja de cartón. «Qué bueno que todos vinieron», dijo animado. «Hoy es para ponernos al día, pero también se cumplen 5 años de nuestro proyecto de cartas al futuro. Pensé que podríamos leerlas juntos». Un murmullo emocionado recorrió el salón. «Hagamos lo más interesante, cada quien saca una al azar y la lee en voz alta», sugirió el más alborotado del grupo, abriéndose paso entre la gente. Sacó la primera carta, la abrió y, con una sonrisa burlona, comenzó a leer, para la Clara del futuro, «Hola, ¿cómo estás? Estoy escribiéndote bajo el cálido sol, y aunque no sé dónde estarás o cómo te sentirás cuando leas esto, quiero enviarte los sentimientos que tengo en este momento». La sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en Clara. Julian, que había estado revisando su celular, levantó la vista sorprendido. El rostro de Clara, normalmente inmutable, se tensó. Sabía lo que decía esa carta. Su corazón se hundió. El lector la miró con una sonrisa maliciosa y siguió, «Este año tienes 19. Estás en 2º año de universidad. Te has enamorado de Julian. Él no lo sabe, pero aunque lo supiera, no cambiaría nada. Él ama a otra. Tu amor secreto está destinado a no dar fruto. Podrías preguntarte, si no hay esperanza, ¿por qué no rendirme? Quiero decirte que lo que amo de él es su espíritu intrépido y el rugido de la multitud. Es su amabilidad distraída cuando me protegió de un balón perdido. Es su forma educada y sincera de rechazar confesiones. Soy la que se lastima el cuello por verlo a escondidas durante las asambleas matutinas. Soy la que se metió en una tormenta solo para dejarle medicina en su casillero cuando se lastimó jugando. Soy la que llenó un cuaderno entero con su nombre. Quizá él nunca me recuerde, pero no importa. Porque un amor secreto es una guerra que libra uno solo. Una tormenta hermosa y caótica que es solo mía». Cuando terminó de leer, el silencio fue total. Julian estaba paralizado. De repente recordó aquella boda humillante. Recordó la figura que, entre una multitud llena de ojos juzgadores, se puso de pie sin dudarlo y caminó directo hacia él. Solo ahora, en ese instante, entendió por qué Clara se había casado con él. No fue por escalar socialmente, como todos murmuraban. Fue simplemente porque había estado enamorada de él en secreto durante años. De golpe, su corazón, que había estado dormido tanto tiempo, empezó a latir con un ritmo nuevo y desconocido. Por impulso, quiso preguntarle todo. Pero antes de que pudiera decir algo, entró la llamada de Stella. «Julian, unos tipos me están acorralando afuera del club». Ni siquiera terminó la frase cuando el rostro de Julian cambió. Se levantó de golpe y salió corriendo. Apenas vio a los tipos, lanzó un puñetazo.
Estaba furioso, golpeando con fuerza, con furia ciega. Aún peleaba cuando los demás compañeros llegaron corriendo. Estella, ya a salvo detrás de ellos, señaló con lágrimas en los ojos al que le había agarrado la mano. Al escucharla, Julian agarró una barra de metal cercana y la estrelló contra la mano del tipo. Un grito desgarrador rasgó la noche. Clara, que también había bajado corriendo, lo vio todo. Se quedó helada, mirando esa mano sangrante y destrozada. Alzó la vista hacia Julian, pero él ya se había ido, rodeando con el brazo a Estella, su expresión suave, su voz cariñosa. Era una ternura que Clara jamás había recibido. Bajó la mirada, ocultando sus emociones, y soltó una risita amarga. Luego se dio la vuelta y se fue sola a casa, en silencio. Julian no volvió hasta pasada la medianoche. Al verla sentada en el sofá, en silencio, sintió la necesidad de explicar. Clara, esta noche. Estella es compañera de clase. No podía quedarme de brazos cruzados. Clara no tenía ánimos para discutir. Solo murmuró una afirmación, tomó su pijama y se fue al baño. Cuando salió, encontró a Julian sosteniendo su celular, con una expresión extraña. Clara, ¿por qué compraste un boleto de avión? Ella se congeló un segundo, luego recuperó la compostura y tomó el teléfono. No lo hice. Es solo un mensaje promocional de la aerolínea. Julian quiso preguntar más, pero al ver su expresión cerrada, lo dejó pasar. Después de todo, Clara nunca le mentía, ¿verdad? Dejó el teléfono y fue a cambiarse, pero Clara lo detuvo. Sacó el botiquín de primeros auxilios. Tienes un corte en la espalda por el vidrio roto. Déjame curártelo. Julian se detuvo, luego se sentó obedientemente en el sofá y se quitó la chaqueta, revelando una herida ensangrentada. No era profunda, pero al estar en la espalda, nadie lo había notado. No podía creer que Clara sí lo hiciera. La miró mientras desinfectaba la herida con una torunda de algodón, y recordó la carta. Clara, sobre la carta de hoy, ten cuidado de no mojarla en la ducha, o se te puede infectar, lo interrumpió ella con voz serena. Y trata de no meterte en peleas otra vez. Ya no habrá nadie que te cure la próxima vez. Julian, atrapado en sus pensamientos, no captó bien la última frase. ¿Qué dijiste? Clara solo negó con la cabeza, terminó de vendarlo y se fue al dormitorio. Cuando Julian salió de la ducha, intentó abrazarla por la cintura y besarla. Ella giró el rostro, evitando el contacto. Estoy en mis días. Quiero descansar, dijo sin emoción. Julian no insistió. La arropó, apagó la luz y se acostó junto a ella en la oscuridad. Al día siguiente, Clara estaba arreglándose cuando escuchó un alboroto abajo. Estella había llegado, acompañada por su séquito. Julian estaba en la puerta, frunciendo el ceño con su típica impaciencia. ¿Qué haces aquí? Estella quería agradecerte en persona por haber sido su héroe ayer, dijo uno de sus amigos. Como si fuera parte de un acto ensayado, Estella sacó un enorme ramo de flores y una caja de regalo envuelta con esmero. Julian, gracias por lo de ayer. Este es un pequeño detalle para ti. Julian no lo aceptó, pero su expresión se suavizó. Aprovechando el momento, Estella empujó el ramo hacia Clara, con una voz que apenas ocultaba su hostilidad. Son rosas Juliet, las favoritas de Julian. Sé buena y busca un florero, ¿sí? El ceño de Julian se frunció aún más. Su voz fue tan fría como el hielo, no le pongas tus gustos a mí. Y más importante aún, Clara es mi esposa. No la trates como si fuera tu sirvienta. El ambiente se heló. Solo Clara mantuvo su expresión intacta. Observó las flores vibrantes en sus manos. Rosas Juliet. Así se llamaban. Las favoritas de Estella. Con razón Julian había gastado una fortuna cultivando esa variedad específica en su invernadero. No dijo nada. Solo le pasó las flores a la ama de llaves. Por favor, trae los floreros del gabinete de exhibición del segundo piso. La mirada de Estella se afiló, cargada de intenciones. Clara fingió no notarlo y se llevó su desayuno al balcón. A través del cristal podía oír claramente la conversación. Julian, ¿estas son las grullas de papel que hice en secundaria? ¿Las guardaste en una caja de cristal todo este tiempo? ¿Te gustan tanto? ¿Puedo hacerte otra caja mañana? ¿Y esta muñeca Barbie? Juraría que la había tirado. ¿La sacaste de la basura?
¿Y estas hojas de arce del viaje a la montaña? ¿De verdad las hiciste separadores? Al escuchar a Estella, redescubriendo sus recuerdos, Clara recordó que cuando se mudó por primera vez, le preguntó a Julian por esos objetos. Él solo respondió, regalitos de una prima menor. Y ella le creyó. Ignoró la complejidad en sus ojos, el amor, el odio, la añoranza, el arrepentimiento. Todo eso que, ahora comprendía, eran señales claras. Después de una mañana llena de caos, Estella propuso que salieran todos juntos. Julian se negó rotundamente. Pero Estella simplemente le tomó la mano y lo arrastró hacia la puerta, mientras sus amigos jalaban a Clara para que fuera también. Terminaron en un resort de aguas termales. Clara, que nunca fue parte de ese círculo, se sentó sola en una esquina, observando cómo los demás reían y bebían. Julian notó su incomodidad y se acercó, con intención de servirle jugo. Pero justo cuando ella iba a tomar el vaso, él se dio la vuelta abruptamente, caminó hacia el grupo y le quitó un vaso de whisky a Estella antes de que lo llevara a los labios. ¿Eres alérgica al alcohol? ¿Estás tratando de matarte? Estella parpadeó, fingiendo inocencia. Pensé que era jugo, fue un error. ¿Por qué te enojas tanto? Luego tomó el vaso de jugo de la otra mano de Julian, con una sonrisa juguetona. Gracias. La mano de Julian se tensó, pero no dijo nada. Volvió con Clara y le ofreció el vaso. Clara miró el líquido ámbar, luego su rostro distraído. No lo aceptó. No tomó, dijo con frialdad, tomando su bolso. Voy a las termas. Julian por fin se dio cuenta de que casi le había dado whisky por accidente. Tenía tanto a Estella en la cabeza que ni siquiera pensaba con claridad. Quiso disculparse, pero Clara ya se había ido. El agua caliente alivió los nervios cansados de Clara. Apoyada contra la pared de piedra, rodeada de vapor, se quedó dormida. No oyó los golpes de Julian en la puerta. Al no obtener respuesta, él la empujó, preocupado. Al verla inconsciente, el corazón se le detuvo. Saltó al agua y la cargó en sus brazos. Clara abrió los ojos lentamente, y el movimiento la hizo aferrarse a sus hombros por reflejo. El vapor los envolvía, sus pieles se rozaban, el aire se volvió denso. Julian no pudo evitar acercarse más. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, los pasos rompieron el momento. Estella irrumpió. Su sonrisa se congeló. Mordió su labio, con los ojos abiertos de par en par, entre el asombro y la decepción. Luego dio media vuelta y salió corriendo. Julian se congeló. Su primer impulso fue soltar a Clara y salir tras Estella. Fue un malentendido, dijo, ya caminando hacia la salida. Tengo que explicarle. ¿Malentendido? Estaban legalmente casados. ¿Qué había que explicar sobre un beso? Pero él seguía viviendo en el pasado, aún actuando como el novio de Estella. Por supuesto que sentía la necesidad de explicarse. Un hombre que se ha domado por amor no rompe sus hábitos fácilmente. Clara lo miró alejarse y soltó una risa suave, húmeda. Se envolvió en una toalla y abrió una ventana para tomar aire. Justo a tiempo para ver cómo Estella caminaba furiosa hacia su auto. Julian la alcanzó, le tomó la mano, y su discusión se escuchó claramente desde arriba. Estaba dormida, solo me preocupaba que se enfriara. ¿Por qué estás tan molesta? Claro, es tu esposa. Así que no tengo derecho a enojarme, ¿no? Vuelve con ella. ¿Por qué me hablas así? Así como. Solo estoy diciendo la verdad. Con eso, Estella se soltó bruscamente, subió a su auto y se fue a toda velocidad. Julian se quedó pasmado unos segundos, luego subió a su coche y la siguió. Clara vio cómo el polvo se asentaba en el camino vacío, luego se dio la vuelta y fue al vestidor. Cuando salió, los amigos de Julian se le acercaron, desesperados. Clara, pasó algo. Julian y Estella tuvieron un accidente. Cuando llegaron al hospital, encontraron a Julian esperando afuera del quirófano. Estaba empapado en sangre, con el sudor frío perlándole la frente y los ojos llenos de pánico. Era la primera vez que Clara lo veía tan deshecho. Es mi culpa, murmuraba, tomándose la cabeza con desesperación. No debí decirle esas cosas, no debí dejar que se fuera sola. Solo quería molestarme, por eso manejaba tan rápido. Al escucharlo asumir toda la culpa, el corazón de Clara se encogió. Una enfermera salió, su rostro serio.
La paciente está perdiendo mucha sangre y nuestro banco está bajo. ¿Alguien aquí tiene tipo O negativo? Solo Julian era compatible. Sin decir palabra, siguió a la enfermera al interior del quirófano. Media hora después, salió pálido y débil, desplomándose en los brazos de Clara. Está estable, dijo la enfermera. Pero aún necesitamos otros 400 centímetros cúbicos. ¿Pueden contactar a más donantes tipo O negativo? Nadie que llamaron era compatible. Desesperado, Julian se puso de pie tambaleándose. Solo son 400 más. Yo puedo. La enfermera lo miró incrédula. Ya diste 600 centímetros cúbicos. No puedes dar más. Julian, no, suplicaron sus amigos. Déjanos buscar a alguien más. Pero él negó con la cabeza, con voz firme, Estella no puede esperar. Se arremangó la camisa, revelando su brazo ya moreteado por la donación anterior. Al verlo, Clara por fin habló, los doctores están haciendo todo lo posible. Pueden traer sangre de otro hospital. No tienes que hacer esto. Julian dudó apenas un segundo, pero la ignoró y volvió a entrar al quirófano. Todos lo vieron irse en silencio. Cualquier cosa que tenga que ver con Estella, lo vuelve loco, murmuró uno de sus amigos, frustrado. En la prepa se metió en una pelea por ella, casi queda con la pierna dañada para siempre. ¿Recuerdan cuando saltó en paracaídas desde 5000 metros solo para ganarle un collar? Y el equipo falló. Casi muere, y ahora esto. Al oír esas historias, Clara sintió que algo dentro de ella se apagaba. Recién ahora comprendía lo ingenua que había sido al tener esperanzas. El día de su boda, no había manera de ganar un corazón que ya estaba ocupado. El amor es amor. Y la falta de amor, es eso, ausencia. Desde el inicio, había apostado por el caballo equivocado. Y ahora, enfrentando la pérdida, no tenía más opción que aceptarlo. Finalmente, la luz del quirófano se apagó. Sacaron 2 camillas. Un médico, al ver a Julian inconsciente, comentó, deben estar enamorados. Ya casi no se ve este nivel de entrega. Clara, al fondo del grupo, dejó escapar una risa amarga que murió en su garganta. Julian no despertó hasta la tarde siguiente. Sus primeras palabras, aún adormiladas, fueron, ¿Estella? ¿Está bien? ¿Ya despertó? El doctor dice que estará bien, respondió Clara, con la voz ronca por no haber dormido. Solo necesita descansar unos meses. El alivio se reflejó en el rostro de Julian. Intentó levantarse para verla, pero Clara y una enfermera lograron detenerlo. Entonces se le ocurrió una idea. Clara, dijo, señalando una canasta de frutas. Llamé a los padres de Estella, ya deben estar aquí. ¿Podría subir esto y saludarlos de mi parte? Y, revisar cómo está ella. Clara lo miró largo rato antes de asentir. La habitación de Estella estaba justo arriba. La puerta entreabierta. Clara se asomó y vio a Estella acurrucada en los brazos de un hombre desconocido. Su voz era dulce como la miel. Alan, dijiste que me ibas a presentar con tus papás. ¿Por qué viniste solo? Quería traerlos, pero aún estás recuperándote. No es el momento. Te los presento en cuanto te den de alta, ¿sí? La mano de Clara se cerró en un puño. Estella tenía novio. Uno que estaba por presentarle a sus padres. En ese momento entró un doctor. Estella levantó la vista, y su rostro palideció al ver a Clara. ¿Qué haces aquí? Clara no respondió. Dejó la canasta en el suelo y se dio media vuelta para irse. A pesar de sus heridas, Estella la alcanzó en la cima de las escaleras, tomándola del brazo. ¿Vas a correr a contarle todo a Julian? Clara se volteó. Su voz era hielo. ¿Tienes novio? ¿Por qué sigues aferrándote a Julian? La sorpresa inicial de Estella se desvaneció y fue reemplazada por una sonrisa arrogante. Porque me gusta tenerlos a los dos comiendo de mi mano. Me gusta tener todo, el pastel y comérmelo también. ¿No se nota? ¿Cómo puedes jugar así con los sentimientos de alguien? Estella soltó una carcajada burlona. Tengo lo que se necesita para volver locos a tipos como él. Incluso un príncipe como Julian. ¿Qué? ¿Tienes celos? Si lo admites, capaz me dé buen humor y te dé unos tips. Su descaro dejó a Clara sin palabras.
Los ojos de Estella recorrieron su cuerpo hasta detenerse en el anillo de bodas. Tú solo recogiste lo que yo dejé. No tienes derecho a cuestionarme. Déjame decirte algo, añadió con veneno. Nunca salí del país ese día. Solo me emborraché con unas amigas y no me desperté a tiempo para la boda. Si Julian no hubiera hecho ese berrinche y se casaba contigo por despecho, jamás habría sido la señora Joe. La rabia contenida de Clara estalló. Levantó la mano y abofeteó a Estella. No fue una gran bofetada, pero Estella se tiró como si la hubieran atropellado, rodando por las escaleras. Antes de que Clara pudiera reaccionar, Julian salía del ascensor. La empujó a un lado y corrió hacia Estella, abrazándola con desesperación. Ella no te hizo nada. ¿Por qué fuiste tan cruel? Estella, llorando en sus brazos, le mostró deliberadamente la marca roja en la mejilla. Está bien, Julian. Clara probablemente todavía me guarda rencor por ser tu ex. No la culpo, vámonos. Sus palabras le cerraron la boca a Clara. Al ver la furia en el rostro de Julian, supo que cualquier explicación sería inútil. Su silencio, para él, era una confesión de culpa. Él desvió la mirada, el rostro endurecido por la decepción, y se llevó a Estella sin volver a mirarla. Después de salir del hospital, Clara recibió una llamada, su visa estaba lista. Recogió sus documentos y empezó a empacar. Los días del calendario se fueron tachando uno a uno. El año llegaba a su fin y estaba por dejar la ciudad en la que había vivido más de 20 años. Julian no regresó ni una sola vez esa semana. Estella, en cambio, envió una avalancha de mensajes provocadores, un video de Julian masajeándole con cuidado la pierna lastimada, una foto de él deslizándole un anillo en el dedo, otra donde le daba una caja de joyas. Clara rompió su foto de bodas y la echó al fuego. Eliminó todo lo que él le había regalado. Escuchó una grabación de Julian murmurando el nombre de Estella mientras dormía. Empacó cada regalo que alguna vez recibió de él y los donó. La mansión que alguna vez llamó hogar se fue vaciando poco a poco. Sus pocas maletas ya estaban listas. Nos vamos a divorciar, le dijo a la ama de llaves, que la miró con preocupación. ¿Él aceptó? Clara no lo sabía. Pero imaginaba que si Julian viera ahora los papeles del divorcio, estaría encantado. Al fin y al cabo, su corazón y sus ojos estaban llenos de Estella. 2 días antes de su partida, Estella envió un último mensaje, una foto de los padres de Julian sonriéndole con ternura en la cama del hospital. Clara no sintió nada. Eliminó a Estella, a Julian y a todos los relacionados con ellos de sus contactos. El día de su partida, comenzó a nevar por primera vez. Clara llevó sus antiguos diarios y cartas de amor nunca enviadas al jardín. Las llamas naranjas lamían las páginas, convirtiendo años de sentimientos adolescentes en cenizas. Levantó la vista, preguntándose cuánto tardaría la nieve en cubrir las brasas. De repente, la reja se abrió. Julian había regresado. Sus pasos eran apurados. La miró, luego entró a la casa. Cuando volvió a salir, se detuvo junto a ella, la mirada fija en los sobres rosa pálido que se quemaban, recordando la carta de la reunión. Su furia se había desvanecido hace tiempo. He estado ocupado. En unos días estaré libre, tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? ¿Del divorcio? Dijo Clara con una sonrisa tranquila. No hay necesidad. Ya te di lo que más deseabas. Hace un mes. Antes de que Julian pudiera preguntar a qué se refería, su teléfono sonó. Al ver la pantalla, esbozó una sonrisa. Clara, al ver su expresión, lanzó la última carta al fuego y se puso de pie. Su falda cubrió las llamas. Cuando él volvió a mirarla, los sobres ya no estaban. Y había olvidado su pregunta. Clara lo acompañó hasta su auto. Soplaba un viento frío. Regresa, te vas a enfermar, le dijo él. Quiero despedirme, respondió ella con gentileza. A través de la ventana del coche, la vio agitar la mano y decir algo. No lo escuchó bien, pero supuso que era lo de siempre, maneja con cuidado. Lo había oído 1000 veces en los últimos 3 años. No le dio importancia. Mientras su auto desaparecía por la carretera, Clara se quedó de pie bajo la nieve por un largo rato. Luego entró a la casa, se puso el abrigo y bajó con su maleta. La nieve caía más fuerte, cubriendo su cabello oscuro de blanco. Un taxi la esperaba.
Antes de subirse, miró la casa por última vez y repitió las palabras que él no había escuchado: adiós para siempre, mi hogar. Adiós para siempre, Julian. Julian manejó directo al hospital. Era el día en que Estella sería dada de alta. Solo había ido a casa a buscar unos álbumes de fotos antiguos que ella quería ver. En el ascensor, se cruzó con un hombre que olía ligeramente al perfume favorito de Estella. ¿Un amigo?, se preguntó brevemente. Pero la idea desapareció en cuanto llegaron. Pasaron la mañana recordando viejos tiempos con las fotos. Cuando llegaron los padres de Estella, lo agradecieron efusivamente. Fue mi culpa que se lastimara, dijo Julian con humildad. Cuidarla es mi responsabilidad. Qué tontería, dijo la madre de Estella, separando a su hija de él. Ya son adultos, cada uno tiene su propia vida. Estella sigue siendo inmadura, siempre molestándote. Vamos a hablar con ella. El ambiente se volvió tenso. Julian entendió el mensaje. Su sonrisa se desvaneció. Cuando Estella, en tono juguetón, le preguntó si aún la llevaría a casa, Julian se encontró con las miradas significativas de sus suegros, y cambió su respuesta. Quisiera, pero mi asistente acaba de llamarme por un asunto urgente en la oficina. Al irse, la madre de Estella lo detuvo: Julian, lo que pasó antes. Estella era joven. No sabía lo valioso que es un corazón sincero. No se lo tomes a mal. Tía, dijo él, negando con la cabeza. Dejé el pasado atrás hace mucho. No le guardo rencor. Ella suspiró, con los ojos llenos de pesar. Fue su pérdida. Tu madre me dijo que la chica con la que te casaste es maravillosa, atenta. Tienen una buena relación. Debes valorarla. Es ella con quien deberías envejecer. Julian sabía que tenía razón. Su historia con Estella había terminado el día de aquella boda, 3 años atrás. Desde entonces, había intentado seguir adelante, construir una vida con Clara. Pero, ¿cómo se deja atrás a alguien a quien amaste durante 18 años? Cuando Estella volvió, se había ablandado. Se dijo a sí mismo que podían ser amigos. Pero ahora, al escuchar esas palabras, sintió como si despertara de un sueño confuso. Pensó en Clara, despidiéndose en la nieve esa mañana, y una calidez se esparció por su pecho. Hizo una reverencia profunda a la madre de Estella. Gracias. Ahora lo entiendo. Tras una conversación firme pero amorosa con su propia madre, quien le dio una pulsera de esmeralda heredada para Clara, Julian se sintió con renovado propósito. Por fin estaba listo para dejar atrás el pasado y entregarse completamente a la mujer que había estado a su lado en su hora más oscura. Puso la caja de la pulsera en la guantera del coche. Al hacerlo, vio el sobre que Clara le había dejado. Trató de recordar cuándo lo había puesto ahí, pero su mente se quedó en blanco. Justo cuando estaba por abrirlo, Estella lo llamó, invitándolo a su fiesta de alta. Esta vez, Julian se negó sin titubear. Colgó, cerró el compartimento y manejó de regreso a casa. La mansión estaba inquietantemente silenciosa. Faltaban cosas. Pequeños detalles que Clara había comprado y que él jamás había notado, pero cuya ausencia ahora era un vacío inmenso. Señor, dijo el viejo mayordomo, con la voz temblorosa. ¿Por qué aceptó divorciarse de la señora? Divorcio. La palabra le hizo girar el mundo. ¿Por qué todos pensaban que él quería eso? Sus amigos llegaron en ese momento, lo arrastraron para ir a tomar algo antes de que el mayordomo pudiera decirle más. En el bar, Julian sacó su celular para escribirle a Clara: ¿Estás afuera? ¿Dónde estás? ¿A qué hora vuelves? Mándame tu ubicación, paso por ti. Ten cuidado, las calles están resbalosas. Antes de que pudiera presionar enviar, uno de sus amigos, que acababa de terminar una llamada, lo detuvo: cambio de planes, hermano. Hay algo que tienes que ver. Terminaron en un bar que Julian no conocía. Su amigo tenía el rostro serio. He oído rumores desde hace tiempo, pero quise esperar a tener pruebas. Pase lo que pase, recuerda que esto lo hacemos por tu bien. Julian empujó la puerta. El club era un caos de luces parpadeantes y música ensordecedora. En el centro del escenario, iluminados por un foco blanco, 2 personas se besaban con pasión. Era Estella. Pero la mujer que veía, con las manos recorriendo la espalda de un hombre, el rostro encendido por una energía salvaje, era una completa desconocida.
Los murmullos de una mesa cercana llegaron a sus oídos. «Wow, apenas salió del hospital y ya está en esto. Llevan media hora así. Ese es su novio, Alan, ¿no? Llevan 6 meses. ¿Crees que le dure más que Julian? ¿Bromeas? Solo está jugando con él. Mira a Julian, lo dejó plantado hace 3 años y todavía lo tiene como perrito faldero». Los amigos de Julian, al oír eso, estallaron. Subieron al escenario, apagaron la música, encendieron las luces y rodearon a la pareja sorprendida. «¿Qué hacen aquí?», espetó Estella, escaneando la sala. Al no ver a Julian, se relajó un poco. «Yo no los invité». «¿Miedo de que veamos a tu nuevo novio y se lo contemos a Julian?», replicó uno. «¿Miedo de qué?», bufó ella. «Estoy saliendo con alguien». ¿Acaso Julian, siendo un hombre casado, piensa que puede controlar la vida amorosa de su ex? «¿Entonces ya terminaste con el teatro?», dijo otro. «¿Ya dejaste de fingir que seguías enamorada, sufriendo por él? Has estado con este tipo 6 meses. ¿Por qué sigues jugando con Julian?». Acorralada y furiosa, Estella explotó. «Él fue quien regresó a mí rogando por una segunda oportunidad. Estoy harta. Es como un perro callejero del que no puedo deshacerme. Me cansé de él hace 3 años. Por eso no fui a la boda. El único hombre que amo ahora es Alan». «¿Eso es lo que de verdad sientes?». «Claro que sí», respondió con orgullo. «Incluso si Julian estuviera aquí mismo, le diría lo mismo». Como si el destino lo hubiera planeado, en ese instante sus amigos se hicieron a un lado, y ahí estaba él, en la entrada. Toda la sangre se esfumó del rostro de Estella. Por segunda vez en 3 años, Julian era el centro de todas las miradas. Pero esta vez, su rostro era una hoja en blanco. No había ira, ni dolor, ni humillación. Solo la calma de alguien que ha sobrevivido a su última tormenta. Miró a la mujer en el escenario, la que había amado durante tanto tiempo, la que lo había dejado plantado en el altar, y vio a una completa desconocida. «Escuché cada palabra», dijo con voz firme y clara. «Gracias, Estella, por decirme, al fin, la verdad». Se dio la vuelta y se fue. Sus pasos eran decididos, inquebrantables. De regreso en su auto, abrió el celular y por fin envió el mensaje a Clara. Apareció un punto rojo con un signo de exclamación. «Esta persona no está en tu lista de contactos». Lo habían borrado. Lo habían bloqueado. Su calma se hizo añicos. Aceleró como loco de regreso a casa, rompiendo todos los límites de velocidad, con el corazón latiéndole con una aterradora premonición. La casa estaba fría y vacía. «¿Cuándo se fue?», le preguntó a la ama de llaves, con la voz temblorosa. «Esta mañana, justo después de que usted salió». Buscó en cada habitación, pero ya no quedaba ni rastro de ella. «Señor», dijo el mayordomo una vez más, con voz confundida. ¿Por qué aceptó divorciarse de la señora? Él no entendía. ¿Por qué todos creían eso? Su mente se aceleró, conectando los puntos, la reunión, el boleto de avión, sus palabras en la nieve. «Lo que más deseas, ya te lo di». Su secretaria le escribió, la señora Joe compró un boleto solo de ida a San Francisco. Su vuelo aterrizó hace horas. Julian volvió a subir al coche, entumecido. Abrió la guantera buscando un cable para cargar el celular, y sus ojos dieron con el sobresellado. Esta vez, lo abrió. Lo primero que vio fue, acuerdo de divorcio. Sus manos temblaban al pasar las hojas. En la última, estaba su firma. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo. El documento que ella le dio para firmar mientras él hablaba por teléfono, el regalo del que tanto le habló. Le había dicho una y otra vez que lo leyera. Nunca lo hizo. El delgado fajo de papeles pesaba como plomo en sus manos. Por fin lo entendía. Ella vio su corazón tambalearse. Pensó que él quería volver con Estella. Así que lo liberó. Le concedió su mayor deseo. Y él, ciego, la dejó ir. En San Francisco, Clara fue recibida por su antigua profesora y mentora, Evelyn. 3 años atrás, Evelyn había dejado la academia para fundar su propia empresa de tecnología en Silicon Valley. Fue su oferta de trabajo la que le dio a Clara el valor para irse. «Clara, qué gusto verte»,
la saludó con un abrazo cálido. Ese nuevo comienzo se sintió como un bálsamo para el alma cansada de Clara. Se instaló en el departamento que Evelyn le había preparado y cayó en un sueño profundo. Soñó que Stella sí había llegado a la boda. Que los vio intercambiar anillos. Luego, se marchaba en silencio a Estados Unidos para rehacer su vida. Su único vínculo con Julian era una línea compartida en el anuario universitario, como una compañera más sin nombre, sin historia. El sueño fue tan vívido que al despertar, todavía estaba desorientada cuando Evelyn la llamó para salir a almorzar. Al subir al coche, una voz familiar surgió desde el asiento trasero: «¿Descansaste bien, Clara?» Era Julian. Se veía exhausto, pero sus ojos estaban claros, fijos en ella a través del espejo retrovisor. «Julian acaba de aterrizar y me llamó para vernos», explicó Evelyn, sin notar la tensión. «Pensé que, siendo compañeros de clase, podríamos comer los tres». «No te molesta, ¿verdad?» A Clara sí le molestaba. Muchísimo. Pero forzó una sonrisa. «Claro que no. Solo estoy algo desfasada por el cambio de horario». La comida fue insoportable. Evelyn hacía todo lo posible por suavizar la atmósfera, charlando sin parar sobre lo extraño que era reencontrarse tan lejos de casa. «No fue una coincidencia», dijo Julian de pronto, sin apartar la mirada de Clara. «Vine a San Francisco por algo importante». «Ya veo», respondió Evelyn, algo desconcertada por la tensión. «¿Viniste a ver a Clara? ¿Son cercanos?» «No lo somos», dijo Clara tajante, antes de que él pudiera contestar. Sus palabras flotaron pesadas en el aire. Finalmente, Julian habló. Su voz era ronca, cargada de arrepentimiento sincero. «Mi esposa presentó la solicitud de divorcio recientemente. Vine a Estados Unidos para resolverlo». Evelyn, horrorizada por haberse metido en un asunto tan delicado, se excusó rápidamente con una llamada de trabajo, dejándolos solos. «Vamos a terminar con esto de una vez», dijo Clara, sin emociones en la voz. Julian la miró. Esa mujer frente a él era completamente diferente de la esposa amable y complaciente que recordaba. O tal vez, pensó, esta era la verdadera Clara, y nunca la había conocido de verdad. «Clara, lo siento», comenzó, con la voz cargada de pesar. «Durante estos 3 años fallé como esposo. Te di por sentada. Ignoré tus sentimientos. Lo lamento de verdad». Su disculpa era real. Pero ya era demasiado tarde. No podía tocarla. «No necesito tus disculpas», respondió ella. «Solo necesito que termines el trámite y me envíes el certificado de divorcio. Puedes mandarlo por cobrar». El rostro de Julian se apagó. «¿De verdad tenemos que divorciarnos? ¿Por qué no?» Clara lo miró directo a los ojos. «Me casé contigo porque te amaba. Me divorcio porque ya no te amo. Así de simple». Un mes después, el divorcio se oficializó. Junto con el certificado, Julian le envió una transferencia de activos que la convirtió en una mujer inmensamente rica. Él insistió en dividir su fortuna en partes iguales. Clara apartó el dinero, intentando no pensar en él, y se volcó de lleno en su nueva vida y su nuevo trabajo. El invierno dio paso a la primavera. La empresa de Evelyn consiguió una alianza importante con varias firmas de su país natal. El socio más destacado era el Grupo Joe, y necesitaban que Clara estuviera a cargo del proyecto. «Lo está haciendo para recuperarte», admitió Evelyn. Julian le había confesado todo después de la comida aquel día, y ofreció el proyecto como agradecimiento por haberla cuidado. Clara suspiró con resignación. «No importa», le dijo a Evelyn. «Ya lo superé. Para mí, esto es solo un trabajo». Volver a su país se sintió como entrar a otra vida. Al salir del aeropuerto, un auto negro familiar se detuvo frente a ella. Era Julian, sosteniendo un paraguas bajo la lluvia. «¿Cuánto tiempo sin verte, Clara? ¿Estás bien?» Ella dio un paso atrás instintivamente. «Estoy bien». Su tono fue tan frío que dolía. Pero él insistió: «Llueve mucho. Déjame llevarte al hotel». «No, gracias. Ya pedí taxi». «Al menos lleva el paraguas». «No necesito tu ayuda», dijo, con voz cortante. «Y no creo que haya necesidad de mantener contacto». «¿No estás de acuerdo, señor Joe?» Sus palabras lo atravesaron.
¿Ni siquiera podemos ser amigos? Antes de casarnos, solo éramos compañeros de clase, respondió ella, abriendo su paraguas con un clic. Volvamos a eso. Tú y yo, nunca fuimos del mismo mundo. No hay necesidad de fingir. Él quedó mudo mientras ella subía al taxi y se alejaba, dejándolo solo bajo la lluvia. El proyecto en su país natal duró casi un año. Durante todo ese tiempo, Julian fue una presencia constante y silenciosa. Se mudó al departamento justo enfrente del de Clara. Aparecía en el mismo supermercado, en el mismo parque. Una sombra tranquila a la que ella, poco a poco, comenzó a acostumbrarse. La invitaba a cenar, a caminar, a hacer algún viaje. Ella siempre lo rechazaba con educación. Julian parecía deshecho cada vez, pero al día siguiente estaba de vuelta, con una sonrisa esperanzada. Era un reflejo del joven que Clara recordaba de la universidad, el mismo que hacía todo por Estella. Pero Clara no era Estella. No jugaba con las personas. No manipulaba. La fecha de término del proyecto coincidía con el cumpleaños número 25 de Clara. Tenía un vuelo reservado de regreso a San Francisco esa misma tarde. A la medianoche en punto, sonó el timbre. Era Julian, con un pastel en las manos. «Feliz cumpleaños», dijo, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos tristes. Después de que ella pidiera su deseo, él preguntó, «¿Qué pediste esta vez?» «Lo mismo que el año pasado». Su sonrisa se desvaneció. Recordaba lo que había pedido el año anterior, dejar de amar a Julian Joe. Tras un largo silencio, hizo una pregunta extraña. «Clara, el día que te fuiste, cuando te despediste de mí, ¿qué fue lo que me dijiste?» Nunca lo escuché bien. ¿Qué había dicho? Clara no lo recordaba con exactitud. Esos recuerdos dolorosos eran una niebla espesa. Lo único que quedaba en ella ahora eran los momentos brillantes y cálidos de su nueva vida. Quería que su futuro estuviera lleno de alegría. Así que le dio una respuesta que fuera un deseo para ambos. «Deseé que fueras feliz», dijo en voz baja. «Y que yo también lo fuera». A la mañana siguiente, el mundo amaneció cubierto por una gruesa capa de nieve. Julian la esperaba para llevarla al aeropuerto. Esta vez, ella no se negó. El trayecto fue lento, lleno de un silencio cargado de palabras no dichas. Él intentó hablar de momentos pequeños, cálidos, de su matrimonio. Cosas que para ella eran insignificantes y que él ahora atesoraba. «No lo recuerdo muy bien», decía ella con gentileza, mirando el paisaje nevado por la ventana. En el aeropuerto, él hizo un último intento desesperado. Le entregó una caja. Dentro estaba la pulsera de esmeralda, la reliquia familiar que su madre le había dado. «Es un regalo de despedida», dijo. «Y también de parte de mi madre». Clara negó con la cabeza. Su voz fue suave pero firme. «Sé lo que representa este regalo. Por eso no puedo aceptarlo». Lo miró con serenidad. «La historia ya terminó, Julian. Es momento de que volvamos al punto de partida». Cada palabra era una nueva herida. Julian se quedó congelado en la nieve, viéndola alejarse. Ella jalaba su maleta con pasos firmes. No miró atrás ni una sola vez. La nieve caía suavemente, posándose sobre su cabello oscuro.